Listo. Entonces, cuando nosotros estábamos hablando de derivadas parciales, nosotros explicábamos algo con este dibujo. Decíamos que la derivada parcial con respecto a x era la pendiente a la recta T1, o sea, la pendiente de esta recta. Y ahí mirábamos que esa recta estaba en la dirección del eje de las X. Y la derivada parcial con respecto a Y era la pendiente T2, esta pendiente T2. Y nosotros nos damos cuenta que esa recta está en la dirección del eje de las Y. Entonces nosotros solamente, cuando hablamos de derivadas parciales, simplemente estábamos mirando la derivada parcial en el eje de las X y en el eje de las Y. No la miramos en todas las direcciones. O sea, simplemente calculamos la pendiente T1, que es en el eje de las X, y la pendiente T2, que es en el eje de las Y. Pero resulta y pasa que aquí en esta superficie no solamente están esas dos direcciones, la dirección de T1 y T2, sino que está la dirección esta aquí cruzada. En fin, hay infinitas direcciones en un punto, en una superficie. Entonces, en el día de hoy, ¿qué pensamos hacer? Mirar, mirar, no solamente la derivada en el eje de las X o la derivada en el eje de las Y, que ya lo estudiamos bien. Ya nosotros miramos bien cómo era la derivada en el eje de las X y ya habíamos calculado esas derivadas no con la definición formal esta, sino ya sabiendo que uno deja a una variable fija, por ejemplo, cuando derivo con respecto a X, dejo fijo a Y derivo con respecto a X. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Profe, silenciarlos a todos y ya, usted puede hacerlo. Mira, ahí en la partecita de arriba dice silenciar a todos y ya. Vamos a hacerlo. Lo que pasa es que a veces lo dejo abierto es para cuando uno pregunta puedan participar, pero es verdad. Listo. Entonces, en el momento que lo necesite, se los activo. Miren, entonces tengo la derivada parcial con respecto a X, ya sé que debo tener a Y fija, y la derivada parcial con respecto a Y, ya sé que debo tener a X fija. Y solamente ahí estoy calculando la derivada en X y en Y. En el día de hoy lo que pensamos hacer es no solamente calcular la derivada en la dirección de X o en la dirección de Y, sino calcular la derivada en cualquier dirección. O sea que esta gráfica, cuando tengo esta gráfica, me voy a mover en cualquier dirección y no voy a solamente en T1 o en T2, sino en cualquier dirección voy a calcular la derivada. Y a eso es lo que le llamamos derivada direccional. Le llamamos derivada direccional. Y miren la forma de calcularla. Como el límite, cuando y tiende a cero de HA, coma, de X sub 0 más HA, coma, Y sub 0 más HB, menos F de X sub 0 y sub 0 sobre H. Entonces, miren lo que me dicen, la derivada direccional de F en un punto, en la dirección, mira, esto es importantísimo, de un vector unitario. Entonces, ¿cuál sería la dirección? ¿Cuál sería la dirección en el eje X de un vector unitario? Entonces sería I, o sea, sería 1, 0. Nosotros sabemos que ese vector es unitario y que se grafica encima del eje de las X, el punto I, y ese sería 1,0. Este vector se grafica encima del eje de las X, o sea, en el eje que las X tiene el 1 y Y no se mueve, o sea, queda ahí, entonces nos movemos en el eje de las X. Miren,
si yo reemplazo, o sea, yo voy a colocar el vector unitario 1,0, lo voy a reemplazar aquí. ¿De qué me debe de quedar? La derivada parcial con respecto a X. Entonces, miren, A en este caso debe valer 1 y B en este caso debe valer 0. Entonces, si A vale 1, o si A vale 1, me quedaría límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, porque h por 1 h, coma y e sub 0, como b es 0, esto es 0, menos f de x sub 0 y e sub 0 sobre h. Entonces sería esta definición que dimos acá de derivada con respecto a x. Análogamente, cuando la derivada es con respecto a y, entonces sería la dirección J. Ya la dirección J, que sería 0,1, 0,1. Y si reemplazamos este valor 0,1 acá, o sea, A lo tomamos como 0 y a B como 1, entonces aquí me da 0 y me va a quedar y sub 0 más H, porque B es 1. Y esa es la definición de la derivada direccional con respecto a Y. Entonces, está claro hasta ahora que nosotros solamente hemos calculado la derivada en dos direcciones, en el eje de las X y en el eje de las Y. Yo voy a desactivar los micrófonos, voy a activarlos porque es que yo necesito, si en algún momento alguno de ustedes tiene que decirme algo, lo puede hacer. Bueno, ya están activos. Necesito estar pendiente también porque si tienen que decirme algo, bien. Listo, entonces solamente tengo la derivada en el eje de las X y en el eje de las Y. Ahora yo quiero calcular la derivada en cualquier dirección. Entonces lo que tengo que saber es tener un vector unitario en la dirección que quiero calcular mi derivada. Y aplico esta fórmula. Pero ya sabemos que no vamos a hacer esa derivada direccional con la definición formal, sino mediante propiedades. Entonces, la forma para calcular la derivada direccional en cualquier dirección, teniendo en cuenta que el vector es unitario, sería derivada parcial con respecto a x, y eso lo multiplico por a, más derivada parcial con respecto a y eso lo multiplico por b, teniendo en cuenta que a es la primera componente del vector unitario y b es la segunda componente del vector unitario, teniendo en cuenta esa parte. Entonces, teniendo en cuenta eso, también podríamos cambiar esa fórmula. Ojo, ya aquí tengo una para calcular la derivada direccional, que es la que más vamos a utilizar. Pero también podría cambiar esa fórmula. Yo sé que el vector es unitario. Entonces, si el vector unitario me voy a mover en el eje X, A, B, y en el eje Y, B. Porque también acá me dijeron que X era A y que Y vale B. Entonces, yo podría calcular coseno de teta. Coseno de teta. Y eso va a ser igual a coseno es cateto adyacente, que sería en este caso, a sobre la hipotenusa. La hipotenusa, o sea, estoy hablando de magnitudes. Y la magnitud de un vector unitario es 1. Y 1 por coseno de teta es igual a... Voy a colocar esto como coseno de teta. Coseno de teta es igual a... ¿Y qué pasa? Que llegué a una igualdad, o sea que yo puedo cambiar a aquí por coseno de teta y análogamente haciendo eso, diciendo que seno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa y después el 1 pasa a multiplicar, pero como es 1 queda igual, puedo decir que
Este B también lo puedo cambiar por seno de teta. Puedo cambiar a A por coseno y a B por seno. Listo. Entonces tendría ya dos fórmulas para encontrar la derivada direccional, que no es más, y repito, que ahorita nosotros empezamos a encontrar derivada direccional y no sabemos ni qué estamos haciendo, no es más que encontrar la derivada en cualquier dirección. Y eso es muy importante, eso es muy importante, porque sabemos que la derivada lo que indica es cambio, movimiento. Entonces, supóngase que, bueno, como está la economía ahora, que está tan inestable, y usted quiere saber cuál es la pendiente de la economía, si va a seguir subiendo, si va a bajar, de cierto producto. Entonces, de acuerdo al producto que usted tiene, usted puede calcular la derivada en esa dirección. Y eso le va a dar una pendiente que le da mucha información. O las personas que construyen. Usted quiere construir un canal por donde hay un desagüe y usted quiere que ese desagüe salga por un lugar donde, o sea, haya una pendiente más inclinada para que el agua salga rápido. Entonces usted empieza a calcular la derivada direccional en todas las direcciones, no solamente en el eje de la X y en el eje de la Y, sino que en todas las direcciones, y donde le dé la pendiente más alta, obviamente por ahí es que usted tiene que colocar el desagüe. Entonces, esto se aplica bastante. Entonces me dicen, determine la derivada direccional, esta. Me dan la función, me dicen que U es un vector unitario que se obtiene con el ángulo pi sexto, y me dicen dónde debe evaluar. Entonces, lo primero que tengo que calcular yo ahí es quién es la derivada parcial con respecto a X, quién es la derivada parcial con respecto a Y. Listo. Evalúo los dos puntos estos unidos en cada una de esas derivadas parciales. Calculo coseno de pi sexto y seno de pi sexto. Y listo. Y multiplico. Entonces, miren. Primero, ¿qué es la derivada parcial con respecto a X? Pues sería, baja el 3, queda X al cuadrado. Sería esta parte. Aquí, la derivada parcial de X es 1, entonces quedaría menos 3y, menos 3y. La derivada de 4y al cuadrado, como estoy derivando con respecto a X, esto es 0. Se cancela, eso es 0. Y entonces me queda coseno de pi sexto. Coseno de pi sexto, o sea, me queda solamente 3x a la 2 menos 3y, y esto es 0. Pero coseno de pi sexto es raíz de 3 sobre 2. Creo que ustedes deben de acordarse porque eso da así. Recuerden cuando estaban en décimo que ustedes eran los mejores alumnos del colegio. Que le colocaban el triángulo esto, le colocaban aquí el ángulo de 30, el ángulo de 60. El profesor le decía que esto vale 2, esto vale raíz de 3 y este vale 1. Que con esos ángulos que son los únicos ángulos que pregunta el IFE y que con los que trabajan en el colegio, pues por esa razón, usted puede calcular el ángulo de 30 y de 60. Entonces, coseno de pi sexto sería de 180 entre 6, que sería 30. 3 por 6, 18, sí. 30. Entonces, coseno sería cateto adyacente, que sería raíz de 3 sobre hipotenusa, que es 2. Por eso es que aquí está raíz de 3 entre 2. Ahora, la derivada con respecto a y, que sería x a la 3, si voy a derivar con respecto a y, eso es 0. La derivada de y es 1, entonces me quedaría menos 3x, que es el que está acá, menos 3x. 4y a la 2, 2 por 4, 8, y 2 menos 1, 1, quedaría 8y. Y seno de pi sexto sería seno de 30, sería cateto opuesto, que es 1, sobre la hipotenusa, que es 2, por eso es que queda un medio.
Listo, solamente falta evaluar el punto que me están diciendo que la calculen en ese punto. Entonces, voy a reemplazar a x por 1 y a y por 2. Entonces quedaría acá. ¿De dónde salió esto un medio? Bueno, mira, aquí es como si tuviera un medio, raíz de 3 y un medio. Entonces factorizan estos dos y sacan el un medio enseguida. Entonces va a quedar 3 por 1 al cuadrado, porque equivale 1. Y eso da 1. 1 por 3, 3. Y el raíz de 3 enseguida lo multiplican. Por eso que queda 3 raíz de 3. Listo. Bueno, aquí todavía no lo han. Y factorizan. O sea, factorizan las X. Listo, o sea, sacan un medio lo sacan. 3, raíz de 3 multiplica y queda raíz de 3, X a la 2. Ya sabemos que eso va a dar 1. Menos 3X, este Y lo dejan ahí quieto y cogen este menos 3X acá para factorizar todo esto con respecto a X. Ahora las Y, aquí tengo 8Y, 8, ahí tengo Y, y aquí tengo menos 3Y que tengo que multiplicar por raíz de 3. Entonces queda menos 3 raíz de 3Y. O sea, esto sinceramente yo no lo la necesidad. Esto había que enseguida reemplazar los valores de X y de Y. Pero bueno, ya está factorizado. Entonces ahora sí vamos a reemplazar. Donde esté X por 1 y donde esté Y por 2. Entonces ahí me quedaría un medio 3 raíz de 3 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 8 menos 3 raíz de 3, que eso que multiplica a 2. Eso multiplicándolo por 2. Listo. Y operando esto, usted se da cuenta que eso da 13 menos 3 raíz de 3. Ya eso es matemática de papulito. Pero aquí lo importante es, fíjate, cuando me ponen un ejercicio de derivada direccional, ¿qué hago? Primero debo calcular la derivada con respecto a x y con respecto a y. Si me dan el vector, tengo que mirar si ese vector es unitario. Si no es unitario, tengo que volverlo unitario. Pero en el caso que me den el ángulo, siempre va a ser unitario. Siempre. O sea, simplemente tengo que calcular coseno y multiplicarlo por la derivada con respecto a x, seno y multiplicarlo por la derivada con respecto a y. Ahorita vamos a hacer ejercicios donde no se dé el ángulo, sino que se deje un vector. Entonces, ya cuando tengo eso, hago esas dos multiplicaciones y encuentro la derivada. Ahora, la interpretación es, si yo me ubico en el punto 1,2, la derivada direccional cuando coseno es igual a pi sexto, sería que 13 menos 3 raíz de 3 sobre 2, que eso debe dar un número decimal. Miremos ahora algo que se saca de la derivada direccional y es algo que se utiliza mucho, sobre todo en ecuaciones diferenciales también, y es sobre el tema del vector gradiente. Entonces, la definición de derivada direccional que dimos fue esta. Es la misma que está allá con A y con B. Es la misma definición. Entonces, yo podría escribir esto de otra forma. Podría escribirla como el vector f de x, y, f de y. Esto es un vector por el vector AB, el producto punto. Porque sabemos que el producto punto se multiplica componente a componente. Entonces, cuando multiplico este con A, me va a dar la primera componente de la derivada direccional. Y f de y con B me da la segunda componente y la suma, hace parte de la forma como se debe hacer producto punto. Entonces me di cuenta de algo y ya sé que este vector es unitario porque ya me dijeron. Ahora me di cuenta de algo, que me sale un vector aquí. A este vector se le llama vector gradiente. O sea, cuando usted le dan una ecuación de dos variables y usted calcula la derivada con respecto a una variable y lo ubica en la primera componente y después calcula la derivada parcial con respecto a otra variable y lo ubica en la segunda componente, usted está calculando el vector gradiente. El vector gradiente es un vector que se utiliza bastante porque tiene muchas aplicaciones. El vector gradiente, entonces, lo definimos de esta forma. Una función tiene dos variables x y y, entonces el gradiente de f se denota, ojo, se puede denotar también como graph, en algunos libros lo encuentran así, con un triángulo.
habla de f, pero se le llama vector gradiente. Entonces se calcula de la forma que ya les dije. Ahora, ¿qué aplicación tiene esto? Vamos a mirar. Lo primero calculemos un vector gradiente. Si me dicen, si f de xy es igual a seno de x más Euler a la xy, entonces, ¿qué sería el vector gradiente? Sería la derivada en x, coma, la derivada en y. ¿Qué sería la derivada en x? La derivada de seno es ¿qué? Coseno. La derivada en x de Euler a la xy va a dar lo mismo por la interna, o sea, por la derivada de xy, bajaría entonces ¿qué? Y, porque estoy derivando con respecto a x. Entonces queda coseno de x más y por Euler a la xy, coma. La derivada con respecto a y, para mí esto es una constante, esa derivada es cero. Con respecto a y, ¿qué hace? Baja x, queda Euler a la xy. Listo. Ahora, si me piden que lo evalúen un punto, 0, 1, el coseno de 0 es 1, acá arriba me va a quedar 0 porque x vale 0 y este y es 1, o sea, 1 más 1, 2. Y si x vale 0, esto es 0 enseguida. Entonces sería la forma de calcular el vector gradiente. Ahorita vamos a mirar la aplicación que tiene esto para que, cómo se interpreta el vector gradiente. Entonces, bueno, aquí está la misma definición que hemos dado, la definición de derivada direccional, pero ahora con la notación del vector gradiente. Es la misma definición. O sea, si esto lo puedo escribir de otra forma, diría la derivada con respecto a x por a más la derivada con respecto a y por b. Es la misma definición. Dice, determine la derivada direccional. Bueno, aquí está el ejercicio que les dije, que no siempre me dan el ángulo. No siempre me dan el ángulo. Entonces, aquí no están dando el ángulo. Dice, determine la derivada direccional de esta función en el punto 2 menos 1, en la dirección del vector este. Entonces, la primera pregunta que yo me tengo que hacer cuando a mí me dicen la dirección del vector, ya ese es el vector que voy a tomar a A y a B. Pero la pregunta que me tengo que hacer es que si este vector es unitario. A simple vista se ve que no. Entonces, vamos a ir paso a paso. ¿Qué debo calcular? Para calcular la derivada direccional, según lo que me dicen aquí es el vector gradiente y el vector unitario. Vector gradiente ya sé cómo calcularlo. Derivada en x, derivada en y. Y el vector unitario también ya dimos herramientas para volverlo unitario. Entonces la derivada en x de esto sería baja el 2, sería 2x y a la 3. Y acá sería 0, porque estoy derivando en x. Entonces me queda 2x y a la 3. Ahora, eso en y. Ahora en j, ¿qué sería? Derivada en y, 3x a la 2, y a la 2, menos la derivada de y es 1, menos 4. Entonces, acá queda el valor en y. Me dice que lo evalúe en el punto 2 menos 1. 2 menos 1. 2 por 2, 4, menos 1 a la 3, menos 1, o sea que esto queda menos 4 en y. 2 por 2, 4, menos 1 a la 2, 1. 4 por 3, 12. Menos 4, 8. Entonces ya tengo el vector gradiente en el punto. Pero yo sé que la fórmula para calcular esa derivada direccional tengo que tener el vector gradiente y el vector unitario. Y como este vector no es unitario, entonces tendría que dividirlo entre su norma. Y la norma de esto es raíz cuadrada de 29. Me imagino que recuerdan que si es la raíz cuadrada de cada uno de los valores elevado al cuadrado, o sea, de 2 a la 2 más 5 a la 2. 5 a la 2, 25, 2 a la 2, 4. 25 más 4, 29, queda raíz cuadrada de 29. Entonces, a este vector para volverlo unitario tendría que dividirlo entre su norma. Y aquí está dividido entre su norma. 2 raíz de 29, 5 raíz de 29. Ya tengo todo para solucionar eso. Según lo que me dijeron acá es
Vector gradiente, producto punto, vector unitario. Ya tengo esas dos cosas, las tengo. Vector gradiente me dio menos 4 más 8. Vector gradiente me dio menos 4 y más 8 en J. Vector unitario me dio 2 raíz de 29 en I, 5 raíz de 29 en J. Entonces, lo que tengo que hacer es el producto punto de esto. Producto punto de esto, entonces multiplico menos 4 por menos 2 sobre 29, no se va, yo voy a escribirlo acá, por acá, quedaría menos 4, menos 8, menos 4 por 2 daría menos 8 sobre raíz cuadrada de 29. Más 8 por 5, 40. Más 40 sobre raíz cuadrada de 29. Y cuando hago esta suma tengo igual denominador, sumo los numeradores nada más, eso me queda 32 sobre raíz cuadrada de 29. Entonces, ¿qué significa este número? Que la pendiente de la función x a la 2, y a la 3 menos 4y en la dirección del vector 2i más 5j, cuando la evalúen cuando lo evalúen el punto, ojo, porque esta función tiene infinitos puntos. Es toda una dirección, pero este punto me da la ubicación en donde voy a colocar esta dirección. Entonces, la pendiente de la función que a la 2 y a la 3 menos 4y en el punto 2, menos 1 y en la dirección 2i más 5j sería 32 sobre raíz de 29. Eso es lo que significa eso. Yo voy ahí a estar mirándolo porque lo siento callado. Si están por ahí. Okay. Listo, entonces seguimos. Seguimos. Ahora, vector gradiente para funciones de tres variables es lo mismo. Es lo mismo. Tengo x, y z. Entonces sería calcular la derivada en x, la derivada en y y la derivada en z. Listo. Y eso ya sabemos hacerlo. ¿Y cómo que calcularía la derivada direccional? La derivada direccional en una función de tres variables, que ya sabemos que la gráfica de esa función de tres variables, como que no podríamos dibujarla. Entonces, pero tendemos la fórmula para calcular la derivada de direccional ahí en una función de tres variables. Listo, aunque no tenga esto mucha aplicación, matemáticamente sí se puede hacer. Lo que quedaría muy difícil de hacerlo es geométricamente. Entonces también podríamos calcular la derivada direccional con funciones de tres variables. Eso, vamos a dejarlo y este es un ejemplo de funciones de tres variables que no pienso detenerme ahí, por lo que no tiene mucha aplicación. Ahora, esto sí es importante y era lo que les decía en un comienzo y es por lo que se da derivada direccional. Y es el teorema dice que suponga que f es una función diferencial, o sea, que tiene derivada de dos o tres variables. Nosotros nos vamos a concentrar en dos variables. El valor máximo de la derivada direccional, lo que les decía ahorita. O sea, usted va a construir un canal en un terreno, usted está interesado en construirlo en la parte donde tenga mayor pendiente. Porque por ahorro, porque ahí tiene que quitar menos terreno, ya está casi todo abonado para que usted haga el trabajo más fácilmente. Tú te calculas la derivada en todas las direcciones
y donde le da la pendiente más alta, ahí lo coloca. Entonces, eso es lo que dice el teorema. Dice, suponga que f es una función diferencial de 2 o 3 variables y usted quiere averiguar en qué dirección y cuál es el valor de la pendiente más alta. Entonces, mira lo que dice. El valor máximo de la derivada direccional es la magnitud del vector gradiente. Y adivinen cuál es la dirección. La misma del vector gradiente. O sea que simplemente si yo tengo la función que modela el terreno, yo solamente tendría que calcular el vector gradiente y la dirección del vector gradiente es la dirección máxima de ese terreno. ¿Y cuál es el valor de esa dirección? Es la magnitud de ese vector gradiente. Si hay un problema de economía, entonces yo quiero saber cuál es el mayor cambio que hay si tengo la función que modele de ese modelo económico. Simplemente calculo el vector gradiente y ya yo sé en qué dirección está el mayor cambio. Y si quiero saber cuál es el valor del mayor cambio, simplemente calculo la magnitud del vector gradiente. Entonces, esa es la importancia del vector gradiente. Miren esta función, dice, si f de x y es igual a x, Euler a la y, determine la razón de cambio de f en el punto 2,0, en la dirección esta. Lo que me están diciendo la razón de cambio, me están diciendo que encuentre el vector gradiente. Dice, ¿en qué dirección f tiene máxima razón de cambio? ¿Y cuál es esta máxima razón de cambio? Magnitud y dirección del vector gradiente, lo que me están pidiendo. Listo, entonces hagamos. Miren lo que me dicen primero. F de x determina la razón de cambio. Me dan el punto y no me dan el vector unitario, pero me dicen que el vector unitario lo puedo calcular uniendo estos dos puntos. Y ya nosotros cuando hablamos de vectores, dimos cómo podríamos encontrar las componentes de un vector, simplemente restando, y eso lo estuvimos hablando. Entonces, el vector gradiente, ¿qué sería? La derivada en x. La derivada de x es 1. Y Euler a la y es una constante. O sea, que queda la derivada en x como Euler a la y. La derivada en y. X para mí es una constante. La dejo quieta. Y la derivada de Euler a la y es Euler a la y. Por lo tanto, me va a quedar Euler a la y, x Euler a la y. Que esta es la derivada en x y esta es la derivada en y. Ahora, ¿en qué punto me dicen que lo evalúe? En el punto 2, 0. Entonces voy a reemplazar a x por 2 y a y por 0. Si reemplazo a y por 0, esto queda Euler a la 0, que es 1. Si x es 2 y queda Euler a la 0, quedaría 2 por 1, que sería 2. Ya encontré el vector gradiente. Ahora, me están pidiendo la derivada en la dirección PQ, pero usted sabe que P es 2, 0 y Q es 1 medio, 2. Vamos a escribirlo por acá. P es 2, 0. 2,0. Y Q es 1 medio, 2. 1 medio, 2. Entonces, cuando me piden la derivada en la dirección de PQ, entonces yo simplemente resto. 1 medio menos 2, usted sabe que 1 medio es 0,5, ¿sí no? 1 medio menos 2 sería menos 1,5, que es lo mismo que menos 3 medios. Si lo quiero escribir como fracción, es lo mismo que menos 3 medios. Y 2 menos 0 es 2. Entonces, ya lo escribí como componentes de un vector. Lo otro es que sé que eso no es unitario. Si usted quiere saber unitario, calcule la norma esa y se va a dar cuenta que eso no es 1. Pero ya tanto uno realizar ejercicio, uno sabe que ese vector no es unitario. Entonces, ¿qué hay que volverlo? Unitario. Entonces, ¿cómo pasaron de aquí hasta acá? Listo.
para volverlo unitario hay que dividirlo entre su norma. Entonces calculemos la norma de este vector. La norma de este vector sería la raíz cuadrada del primero al cuadrado, o sea, menos 3 medios elevado al cuadrado, más el segundo al cuadrado, o sea, 2 a la 2. 2 elevado al cuadrado. Y eso es igual a raíz cuadrada de 9 cuartos. 9 cuartos. Más 4. Más 4. Y cuando hacemos esa suma de 9 cuartos más 4, nos damos cuenta de que aquí quedaría 4 por 4, 16, más 9, 25. Quedaría 25 arriba y abajo quedaría el 4. Y raíz cuadrada de 25 entre 4, eso da 5 medios. 5 medios. Por lo tanto, a este vector yo tengo que dividirlo entre 5 medios. Listo, entonces cuando usted divide 3 medios entre 5 medios, ¿qué pasa con los dos? Se cancela y queda menos 3 quintos, que es donde sale este menos 3 quintos. Y cuando usted divide 2 entre 5 medios, entonces queda el 2 entre 5 medios. Aplica la ley de la oreja, extremos con extremos, acá abajo va un 1 y medios con medios. 2 por 2, 4, 5 por 1, 5 y queda 4 quintos. Listo, ya tenemos el vector unitario y tenemos la derivada en el punto 2, 0. Es hacer producto punto entre esos dos y simple. Entonces quedaría 1 medio por menos 3 quintos por 4 quintos. Aquí multiplico 1 por menos 3 quintos y 2 por 4 quintos. Aquí me queda menos 3 quintos. Y me queda menos 3 quintos y me queda 8 quintos. Y tengo el mismo denominador que 5, menos 3 más 8 da 5 también, y 5 entre 5, 1. Entonces, ¿qué podría decir? Ya la parte A la encontré. La derivada, el valor de la pendiente en el punto menos 1.5,2, no, en la dirección de menos 1.5,2 en el punto 20. Pero me están preguntando también, esa es la parte A, me están preguntando en qué dirección F tiene máxima razón de cambio. La razón de cambio es máxima, ya habíamos dicho por el teorema que en la dirección del vector gradiente. ¿Y cuál es la máxima razón de cambio? Sería la norma del vector gradiente. Entonces, para contestar la segunda parte, de acuerdo al teorema, vector dirección, este vector gradiente que es 1, 2, es la dirección de la máxima razón de cambio. Esta, 1, 2. ¿Y cuál es la razón de cambio en esa dirección? Raíz cuadrada de 5, que sería la norma de 1,2, sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Nosotros sabemos que raíz cuadrada de 5 es mayor que 1. Una cosa hubiese sido rara que este número me hubiese dado un 3 y acá raíz de 5. Porque esta es la pendiente en la dirección 1.5,2. Pero esta es la pendiente máxima que puede existir en la función esta que tenemos, que nos dieron. X Euler era la Y. Esa es la pendiente máxima. ¿Y en qué dirección está esa pendiente? En la dirección 1,2. O sea, ¿qué pasa si yo cambio a PQ por 1,2 aquí? Me tiene que dar raíz de 5. Eso es lo que pasa. Me tiene que dar raíz de 5. Entonces, esa es la aplicación del vector pendiente. Ya un último ejercicio de aplicación. Dice,
Suponga que la temperatura en un punto X, Y, Z en el espacio está dada por 80 entre eso, donde T se mide en grados Celsius, X, Y, Z en metros. ¿En qué dirección se incrementa más rápido? ¿En qué dirección se incrementa más rápido la temperatura en el punto 11 menos 2? Dice, ¿cuál es la razón de incremento máximo? Entonces, me están preguntando, me están diciendo, bueno, ubícate en el punto 11 menos 2 en un espacio, y en qué dirección eh, la temperatura va a aumentar más rápido. Entonces, listo, lo que me están pidiendo es que calcule la norma del vector gradiente y que calcule el vector gradiente. Entonces, vector gradiente de t, esto es muy fácil. Esta es la derivada de un cociente, ¿sí o no? Entonces quedaría la derivada desde arriba, que sería 0, por la derivada desde abajo, ojo, derivando primero a t con respecto a x. Por la derivada desde abajo quedaría esto 0, 0, 0. Aquí me quedaría solamente 2x. Ojo. Entonces me quedaría menos 160x. Repito, la derivada desde arriba 0, por lo que de abajo da 0. Menos el de arriba, que es 80, por la derivada desde abajo, que sería 2x. Entonces, menos 80 por 2 da menos 160x. Por eso está negativo. Sobre el de abajo elevado al cuadrado. Entonces queda todo el de abajo elevado al cuadrado. Es la forma como nos enseñaron a derivar. Ahora, la derivada con respecto a y, la derivada desde arriba 0 por el de abajo, igual eso da 0. Menos, por eso es que sale en negativo ese. El de arriba 80 por la derivada desde abajo, ahora estamos derivando con respecto a y. Sería, la derivada de y sería 2 por 2, 4y. Y 4 por 180 da 320. Y. Análogamente, el tercero. Ya sabemos que cuando la derivada de arriba es 0, por debajo 0, menos 80 por 2 por 3, 6. 6 por 80, 480. Y este queda z también. Listo. Todos los de abajo están elevados al cuadrado. Tienen el mismo denominador. Entonces aquí saco, factorizo el mismo denominador abajo todo. Y arriba factorizo el denominador 160, porque aquí da 320, entonces sería el doble, y aquí 480 sería el triple. Entonces sería 160 por menos x, que sería la x y el negativo este, menos x. Cuando lo multiplico, me queda menos 160x. Y acá abajo me va a quedar el mismo denominador. 160 menos 2y, cuando lo multiplico, me va a quedar el 320. Y 160 menos 3z. Cuando lo multiplico, me va a quedar el menos 480. Listo. Ya tengo el vector gradiente, pero me dice en qué punto. En el punto 1, 1, 2. Simplemente debo reemplazar esos valores a x por 1, a y por 1 y a z por menos 2. Entonces, en el punto este, hacer las operaciones y le va a quedar esto. 1, 1 arriba, 160. ¿Por qué 256 abajo? Miremos. 1 más 1 al cuadrado, 1 serían 2. Llévale 1 también. 2 más 2, 4. Llevamos 4. Z vale menos 2. Menos 2 a la 2. 4 positivo por 3, 12. Y 4 que llevaba 16. 16 al cuadrado, 156. Que sería el valor que tengo acá. Y aquí simplemente reemplacé 1, 1 y menos 2. Por eso que quedó 6K. Lo reemplacé aquí. Menos 2 sería, menos 3 por menos 2 da 6 positivo. Listo. Entonces, esta sería que la dirección donde voy a encontrar la máxima temperatura. ¿Y cuál sería la máxima temperatura? La magnitud de esa dirección, o sea, la magnitud de esto que tengo acá. Bueno, aquí ya esto aquí es 5 octavos, es simplificando estas dos cosas. La magnitud de eso. Entonces aquí la calculan y da 5 octavos raíz de 48. Cosa que es muy, muy, muy sencilla. Entonces, miren, que puedo obtener en un ejemplo de aplicación la magnitud máxima
de la temperatura en Celsius. Ya esto tendría su aplicación para cada área en particular. Pero es muchas las aplicaciones que tiene el vector gradiente. Esto no solamente va a servir para hacer ejercicios en ecuaciones diferenciales, sino aquí tiene muchas aplicaciones. Yo voy a detener la grabación.